Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Amezcua, John Misterio, en este día 25 de diciembre del año 2020. Les doy la bienvenida, muchísimas gracias por acompañarme en una emisión más de Solo para tus oídos. Yo espero que se la hayan pasado muy bien el día de ayer 24. Hoy es Navidad, hoy es un día en que tenemos que reflexionar sobre la paz interna. Es un día donde tenemos que limar nuestras asperezas, tenemos que dejar a un lado las peleas y buscar la reconciliación con nuestros seres queridos o con nuestros amigos. Así que hoy es Navidad, ayer fue Nochebuena y pues son días de reflexión. También son días de permanecer en casa. Si en verdad no tienes a nada a qué salir, quédate en casa a disfrutar de estos programas. También ver películas de terror, ¿por qué no? Porque muchas personas dirán, bueno, son noches de ver películas de Santa Claus, de los Reyes Magos, no sé, ese tipo de películas. Pero te recuerdo que un día después de Navidad de 1973 se estrenó una de las películas más terroríficas de todos los tiempos, que es precisamente la película del Exorcista, escrita por William Peter Blatty. Y bueno, esta película, a pesar de que sigue acumulando años, para un sector importante de la población mundial, pues es una película que causa todavía pesadillas, que causa traumas, o que generó, mejor dicho, traumas, inclusive entre los protagonistas, entre los actores que participaron en esta película, causó obviamente algunos problemas existenciales. Linda Blair por muchos años creció con ese estigma del exorcista. A Linda Blair, las amiguitas de su colegio la dejaron de invitar a las fiestas, y ella creció obviamente con este resentimiento, o no sé cómo decirlo, de que las personas la hacían a un lado porque les causaba mucho miedo tenerla cerca de estas personas. Yo conozco mucha gente que me ha dicho que Linda Blair, cuando la ven, sienten escalofríos. Es como si estuvieran viendo al diablo, así. Así dicen algunas personas. Bueno, es una exageración. Creo que sí es algo muy exagerado, pero es una realidad. A muchas personas les causa miedo ver simplemente la imagen, la fotografía de Regan McNeil, de la niña del exorcista. Y bueno, pues cuántas películas no se han filmado basándose precisamente en la posesión satánica de Regan McNeil. Hay muchas historias, hay muchos mitos, muchas leyendas urbanas que se han platicado, que se han contado sobre esta película del exorcista. Algunas pues tendrán quizá alguna base real, es decir, alguna historia quizá tenga fundamentos, o podríamos considerar que realmente ocurrió, que estamos hablando de algo que en verdad pasó. Y otras historias son totalmente exageradas, historias inventadas, que bueno, pues obviamente las personas, a mucha gente le da o le gusta generar morbo, o le gusta generar este tipo de leyendas urbanas con relación a ciertas películas de terror. ¿Qué se ha comentado? ¿Qué se ha dicho de la película del exorcista? Bueno, antes de que existiera la película del exorcista, evidentemente, existió la novela que se llamó igual, El Exorcista, escrita por William Peter Blatty. Y esta novela asombró a toda Norteamérica. Fue una novela que vendió la cantidad de 13 millones de copias en todo Estados Unidos. Fue un éxito esta novela del exorcista, que también déjame comentarte que William Peter Blatty se inspiró en un caso real que ocurrió en Washington en 1947.
este famosísimo caso del niño llamado Robin Mannheim, que, como siempre te lo he comentado en los programas donde hablo del exorcista, podría tratarse en realidad de un alias. Podría tal vez llamarse de otra manera. Quizá este nombre de Robin Mannheim podría tratarse solamente de un alias para proteger, obviamente, pues ahora sí que al niño que en verdad sufrió esto. La noticia del niño poseído en Washington se dio a conocer el día 20 de agosto de 1947 en el diario Washington Post. Y la noticia decía así: ha sido quizá una de las más notables experiencias de su clase en la historia reciente de la religión. Un muchacho de 14 años de Mont Rainier fue liberado de la posesión diabólica por un sacerdote católico. Según información recibida ayer, se dijo que solo después de 20 o 30 sesiones del antiguo rito del exorcismo, aquí y en San Luis, fue por fin expulsado el demonio del muchacho. Esta noticia la leyó precisamente William Peter Blatty, el escritor del Exorcista, y no creas que escribió de inmediato la historia. De hecho, pasaron varios años, pasaron inclusive décadas, para que William Peter Blatty tomara la decisión de escribir la novela del Exorcista. William Peter Blatty escribía comedia y su género no era el del terror. Sin embargo, esta noticia que leyó varios años atrás le inspiró a escribir la novela del Exorcista. Ante el tremendo éxito que tuvo esta novela, Warner Brothers le compra obviamente los derechos a William Peter Blatty, le compra el guión para adaptarlo y hacer una película. Lo curioso es que antes de que se publicara esta novela y que se filmara la película del Exorcista, muchas personas no sabían lo que era una posesión satánica. Por muchos años, las posesiones satánicas quedaron en el olvido porque esto de las posesiones satánicas, obviamente, era de principios del siglo XVI, siglo XVII, cuando fueron desapareciendo. ¿Y cómo es que fueron desapareciendo las posesiones satánicas? Tal vez se pregunten. Bueno, desaparecieron con la aparición de la psicología, de médicos psiquiatras. De esta manera, la gente que decía estar poseída por el diablo fueron estudiados o valoradas por psiquiatras, por médicos psiquiatras, por psicólogos. Y entonces se determinó que obviamente estas personas no estaban poseídas por algún diablo, por algún demonio, sino que en realidad padecían de algún trastorno mental. Obviamente la psiquiatría, pues es una ciencia que podemos decir que es relativamente nueva. Con la aparición de doctores y psicólogos, psiquiatras, se determina que una persona pues tiene alguna lesión en el cerebro o algún trastorno mental, por el cual esa persona se transforma y se comporta de una manera agresiva, violenta, y se sabe el motivo por el cual esa persona actúa así. Obviamente, antes de la aparición de estas ciencias, de la psiquiatría, de la psicología, pues una persona que reaccionara de una manera violenta, agresiva, se le decía que estaba poseída por los demonios, y esa persona era sometida a un exorcismo. Obviamente, con el paso de los años y con la aparición de la psiquiatría y la psicología y otras ciencias que estudian el cerebro humano, se descartaron obviamente las posesiones satánicas. Por muchos años, por muchísimos años, parecería entonces que se acabaron los poseídos por el diablo. Pero es precisamente con la novela de William Peter Blatty, El Exorcista, cuando muchas personas comienzan a pensar, a considerar que tal vez
ellos están poseídos por el diablo. Y se da una nueva ola de personas poseídas que querían también justificar sus actos irracionales, echándole la culpa al diablo. Estas personas que decían ser poseídas por el demonio, e inclusive esto también se aplica hoy en día, cuando una persona dice que está poseída por el diablo, se le analiza, es sometida obviamente por psiquiatras, psicólogos, es revisada minuciosamente, sobre todo se le practica un encefalograma para detectar si no hay alguna lesión en el cerebro. Una vez realizado estos estudios, estos exámenes, si se determina que esa persona está cuerda, es decir, que no está mal de su cabeza, entonces ya es sometida a un exorcismo. También no creas que cualquier persona puede realizar un exorcismo. Inclusive siendo un sacerdote católico, no puede realizar un exorcismo. Debe de tener la autorización que viene precisamente del Vaticano. Y otro dato importante que debo mencionar es que en el Vaticano hay un grupo de exorcistas, hay un grupo de cardenales o de sacerdotes, obispos quizá, realmente no tengo conocimiento quiénes forman parte de este selectivo grupo de exorcistas, pero estamos hablando de personas, de sacerdotes que tienen una alta jerarquía dentro de la iglesia y que se han preparado para ser exorcistas. Un exorcismo obviamente no es practicado por cualquier sacerdote, esto ya te lo dije, sino por personas que en verdad se han preparado para enfrentar al diablo. Entonces, hay un grupo selectivo, hay un grupo reducido de exorcistas dentro del Vaticano. Ahora bien, regresando al tema principal de este video, la película del exorcista. Cuando comienza la filmación de esta película, era la primera vez que se tocaba el tema de las posesiones satánicas. No había existido ninguna película que hablara de una posesión satánica. Menos que esto ocurriera en tiempos modernos y sobre todo en Washington, y que la principal víctima fuera una niña de 13 años de edad. William Peter Blatty se inspira precisamente en la noticia que leyó cuando él era joven, cuando estaba en la universidad, de este chico que fue liberado en 30 sesiones de exorcismo, y decide escribir la novela del exorcista. Tiene un gran éxito. De hecho, William Peter Blatty quería documentarse bien, quería investigar el caso real. Quería tener acceso al diario de un exorcista que participó, obviamente, en la liberación de Robin, pero no logró tener acceso a este diario. Llegó a entrevistarse con algunos sacerdotes que conocieron a los exorcistas, y creo que tuvo la fortuna de conocer a una persona que sí participó en el exorcismo y que le reveló varios detalles importantes que ocurrieron en la vida real en la liberación de este niño poseído. Esto lo vimos después en la película. La escritura que aparece, o las letras, mejor dicho, que aparecen en el abdomen de Regan McNeil, con esa frase de "Help me", ayúdame, esto sí pasó en la vida real. Esto sí ocurrió en la vida real. Solo que en el abdomen de ese niño no aparecieron las palabras "ayúdame", sino que apareció la palabra San Luis. San Luis, Missouri, refiriéndose al lugar en donde tenía que realizarse el exorcismo. Otro dato interesante que realmente ocurrió y que lo vimos en la película
fue cómo se movían algunos objetos que estaban alrededor de este niño poseído. De repente se estrellaban algunos platos en las paredes que se rompían, o el niño estando dormido en un sofá, este sofá se movía, o las sábanas de la cama de Robin se movían también, como si alguien las jalara. Esto sí pasó en la vida real, y esto fue visto por algunas personas que estuvieron muy cerca del chico poseído. Hubo algunos elementos que fueron totalmente exagerados y que lo vimos en la película y que causaron gran impacto y que causan trauma todavía, como precisamente esa cabeza que gira a 360 grados de Regan. Eso obviamente no pasó, pero en algunas historias de gente que está poseída por el diablo, hay algunas situaciones extraordinarias que difícilmente una persona que estuviera fingiendo podría realizarlas. Se sabe, por ejemplo, que una persona que está poseída puede, vamos a decir esta palabra, suena un poco chusca, pero se puede engarrotar, puede paralizar su cuerpo y quedar rígido como si fuera una estatua. También hay algunas personas que al estar poseídas por el diablo pueden hacer cosas que una persona común y corriente no haría. Hay un caso en Italia de una señora que estaba poseída por el diablo, que ella, estando de pie, se agachaba, tocaba con sus manos las puntas de sus pies, y así flexionada, así doblada, ella podía brincar como una rana. Podía brincar una distancia considerable que una persona, aunque estuviera fingiendo una posesión satánica, no podría realizar. Hace algunos años, platicando con una amiga llamada Patti Mejía, ella me platicó que su abuela fue testiga de una señora que estaba poseída por el diablo. Pero, ¿qué te parece si mejor escuchamos este testimonio? Yo sé que te dejará con la carne de gallina. Mi mamá dice que ella estaba chiquilla, que ella tendría como unos 8 o 9 años, pero pues fue muy impactante para un niño, ¿verdad? Claro. Pues fue más o menos por ahí de 1948, por ahí más o menos. Ok, ¿y ahí vivía tu mamá o estaba de visita o No, qué? allí vivían ellos en Nuevo Laredo. Ok. ¿Y esta persona que estaba poseída quién era o? Bueno, dice mi mamá, o sea, por lo que escuchaban ahí, o sea, eran pues vecinos, pues ya ves que antes todo el mundo se conocía, pues eran ciudades pequeñas, ¿verdad? Y todo el mundo se conocía. Que le habían hecho una brujería a la señora. Ujú. Entonces que de repente, o sea, la señora se empezó a comportar raro hasta tal grado que empezó a blasfemar y comportarse diferente y diciendo muchas groserías y gemía, gruñía y así muchas cosas. Entonces, ahí en Nuevo Laredo, en la parte donde vivía, pues que había una curandera muy buena, Sí. muy poderosa, ¿verdad? Y que se la sabía de todas. Y entonces, pues la mandaron traer. Dice mi mamá que la señora que estaba poseída, que se llamaba Epifania, que dice que era una persona, o sea, que sí estaba robustita, que sí estaba alta, Ujú. pero que cuando ya que llegó la curandera, que pidió ayuda de unos señores, o sea, los señores que vivían ahí, pues eran personas muy fuertes, o sea, porque eran de los que los que ponían las vías del tren. Sí, Tú sabes que es un material muy pesado. claro. Entonces, pues eran unas personas muy fuertes. Y dice mi mamá que eran como 6 hombres y que a los 6 hombres los tumbaba y los movía y que no podían con ella. Y pues que la señora Epifania que seguía
blasfemando, que le cambiaban el tono de voz, muy grueso, y que se reía y a veces muy delgadito, que a ella lo que más le impresionó fue ver que la señora sacaba la lengua, y se hace cuenta una vaca y se sacaba la lengua y se la metía por la nariz, y se hace cuenta como le hacían las vacas, pero pues que sí blasfemaba mucho la señora. Y ya pues que dice que la empezaron que la levantaron los señores y que le empezaron como que a barrer con una gallina negra. Sí. Y la gallina negra se murió, o sea, creo que le cortan el cuello, no sé qué es lo que le hacen a la gallina. Ajá. Y pues que se puso muy, muy feo, o sea, cuando la estaban barriendo. Y que dice que ya cuando terminó, que decía la bruja, que creo que era una oración, las, no sé, 12 verdades o algo así, mi mamá, y que cayó un pájaro, pues ahí de allá afuera de la casa donde estaban donde le estaban barriendo a la señora. Uh-huh. Y bueno, ahí terminó todo, ¿no? O sea, ¿sí la liberaron o qué pasó? Sí, la ayudaron. Ok. Sí, la ayudaron, o sea, pues estaba, bueno, eso es lo que decía mi mamá, que ya después, ya todo normal, pero pues también le tenían miedo luego a la señora, ¿no? Claro. Pues por lo que había pasado. Pues bien amigos, acabamos de escuchar este testimonio de Patti Mejía, donde nos comparte precisamente la experiencia que vivió su mamá cuando era niña. Una historia escalofriante donde se dan algunos detalles pues interesantes, inquietantes, de mucho miedo también. Imagínense ver a esa mujer cómo sacaba la lengua, que lograba tocar su nariz. Yo quiero que en este momento tú trates de tocar tu nariz con tu lengua. A ver, vamos a intentarlo. ¿Verdad que no se puede? O al menos yo no pude tocar mi nariz con mi lengua y seguramente tú tampoco. Sin embargo, las personas que están poseídas por el diablo pueden hacer esto y muchas cosas más. Pues bien amigos, así llegamos al final de este programa de Solo para tus oídos. Yo espero que te haya gustado y también espero que sigas descansando y disfrutando de estos días con tu familia. Muy pronto regresarán los programas en vivo. Por tu atención y compañía, muchas gracias, que Dios te bendiga.